Aquel instante hizo que Huayca rompiera en un llanto desgarrador, como si su corazón se partiera en pedazos. La persona que una vez arriesgó su vida para salvarla ahora estaba arrodillada frente a ella con los ojos llenos de lágrimas y súplicas ahogadas en la desesperación. Pero de manera cruel, Huayca solo podía quedarse inmóvil con el cuerpo tembloroso, las manos apretadas y luego cayendo sin fuerzas, incapaz de hacer nada más que presenciarlo todo. Ese dolor no era solo una lágrima rodando por su mejilla, sino también el tormento, el grito ahogado de su conciencia. ¿Por qué alguien con una deuda de gratitud tan grande como Huayca había caído en una situación tan cruel? ¿Acaso existía un secreto doloroso guardado durante tanto tiempo? Una verdad que no podía revelar, que la obligaba a guardar silencio y a reprimir su sufrimiento, dejando que quien una vez la salvó cayera en el abismo. Cuanto más quería ayudar, más se veía atrapada por las circunstancias, por cadenas invisibles que la condenaban a mirar impotente. En ese momento, Huayca comprendió que no todas las deudas de gratitud se pueden saldar y que hay decisiones que persiguen a una persona por el resto de su vida. Pero, ¿qué fue lo que realmente la detuvo? La respuesta oculta tras esas lágrimas hará que todos se estremezcan, porque la verdad siempre resulta más cruel de lo que imaginamos. Aquella mañana todavía caía una llovizna ligera, y el mercado del pueblo estaba repleto de pregones, regateos y el dulce aroma de las frutas. Huayca y An Hung iban al mercado con los últimos cocos que les quedaban por vender. Entre la multitud bulliciosa se encontraron de repente con la tía y con Ha. El encuentro despertó una sensación familiar, como la de parientes que se reúnen tras mucho tiempo. La tía elegía frutas mientras conversaba, preguntando por la salud y el trabajo. El ambiente se volvía cercano, impregnado del espíritu de vecindad. Al principio solo hablaban de la compra y la venta, pero en el trasfondo se sentía un sincero interés y cierta preocupación. Caminando al lado, también intervenía, sugiriendo llevar más melones, lo que hacía la escena aún más animada y acogedora. En ese instante, Huayca les invitó a pasar por su casa. Una invitación sencilla pero llena de sinceridad, pues en el fondo deseaba compartir más momentos de cercanía. Tras una breve duda, la tía aceptó, aprovechando para preguntar algunas cosas más. Así todos dejaron el mercado con las cestas en la mano y se dirigieron juntos a la humilde casa de Huayca. Al llegar, Huayca preparó agua con rapidez. Todos se reunieron en la sala familiar entre conversaciones y risas. Fue en ese ambiente cuando An Hung compartió sus sentimientos sobre el trabajo. Contó que había tenido que pedir una suspensión porque lo habían trasladado a más de 130 kilómetros, lo que hacía imposible atender tanto la casa como el empleo. Sus palabras dejaron a la tía y a Ha en silencio, preocupados por Huayca y el niño. Sin embargo, la mirada de Huayca hacia An Hung reflejaba confianza. Ella entendía aquella decisión porque todo nacía del cariño y de la responsabilidad familiar. Esa confianza entre los dos era como una garantía, lo que ayudó a la tía a disipar sus inquietudes. La tía confesó que últimamente casi no veía a Huayca pasar por su casa, y eso hacía su propio hogar aún más solitario. Huayca admitió con franqueza que había estado ocupada con los quehaceres sin tiempo para visitar. Su sinceridad conmovió a la tía, que sintió a la vez ternura y admiración. En medio de la charla, Huayca volvió a insistir en que se quedaran a comer al mediodía. No era solo una comida, sino una manera de expresar afecto y gratitud. Sin embargo, la tía se negó porque debía atender a un enfermo, y Ha se mostró vacilante. Aún así, en sus miradas y en sus palabras se percibía un lazo profundo. Y así la conversación empezó a girar hacia las preocupaciones cotidianas. Cuando el vaso de agua se posó sobre la mesa, poco a poco, comenzaron a abrirse las confidencias, revelando las dificultades de cada uno. An Hung, tras un largo silencio, se sinceró sobre su trabajo. El traslado a más de 100 kilómetros lo había obligado a pedir una suspensión temporal con el fin de poder organizarse en casa.
No era una elección fácil, pero era la única manera de permanecer cerca de Joaika y de su hijo pequeño. Al escucharlo, la tía quedó pensativa. En sus ojos de persona mayor se mezclaban la preocupación y la compasión. Para una familia joven, un empleo estable era un pilar fundamental, y ella temía que la inestabilidad terminara haciendo más difícil la vida de Joaika. Sin embargo, los ojos de Joaika brillaban con firmeza. Ella confiaba en que la decisión de An-Hung nacía de la responsabilidad y del cariño hacia la familia. Esa serenidad y esa fe lograron aliviar poco a poco la inquietud de la tía. Sentado al lado, escuchaba en silencio hasta que compartió su propia situación. En los últimos meses no había conseguido trabajo. Día tras día permanecía en casa invadido por la sensación de no servir para nada. No hacían falta muchas palabras, pues sus ojos decían lo que su corazón callaba. La tía lo miró con ternura y dolor. Solo deseaba que su hijo encontrara un empleo no por dinero, sino para que se sintiera útil y para que su vida juntos no resultara tan vacía. En ese momento, Joaika tomó la palabra. Su voz era suave pero decidida. Propuso que Ja la acompañara en las cosechas. Pensaba que aunque el trabajo del campo no diera mucho dinero, al menos le devolvería confianza y una ocupación diaria. Aquella propuesta fue como un pequeño rayo de luz que iluminó la sala, tranquilizando un poco el corazón de la tía. Guardó silencio durante un rato y luego asintió. En su mirada la timidez dio paso a la esperanza. Sabía que no era el empleo que deseaba, pero al menos acompañar a Joaika le daría un propósito cada día. La tía, por su parte, aprobó con un gesto, viendo en ello una solución razonable para salir del paso. La conversación se fue extendiendo hacia proyectos más largos. Joaika comentó que sus amigos también pasaban apuros por la situación económica, con exceso de mano de obra y escasez de trabajo. Prometió buscar más oportunidades no solo para ella, sino también para Ja. Sus palabras no eran promesas vacías, sino realistas y sencillas, aunque sembraron en todos una pequeña esperanza. En medio de la charla, la tía recordó que casi no veía a Joaika visitar su casa, lo que hacía que la suya se sintiera más solitaria. Extrañaba aquellas tardes en las que la joven iba a conversar y llenaba de alegría el ambiente. Joaika, emocionada, confesó que la rutina y la falta de un teléfono le impedían mantener el contacto. Esa sinceridad conmovió a la tía, que sentía por ella tanto cariño como admiración. El aire se volvió pesado al hablar de las dificultades, pero pronto se suavizó gracias al afecto y a la complicidad compartida. El vínculo familiar se hacía presente en cada palabra, en cada mirada. Joaika, una vez más, insistió en invitar a la tía y a Ja a quedarse a almorzar como una manera de prolongar el cariño. Pero la tía negó suavemente, explicando que debía preparar remedios para un enfermo. Aún así, la ternura en su mirada hacia Joaika fue una promesa tácita de que más temprano que tarde esa comida compartida se haría realidad. Después de que las confidencias sobre el trabajo se calmaran, la conversación en aquella pequeña casa tomó un nuevo rumbo lleno de cercanía y unión. Joaika sugirió con suavidad que Ja la acompañara en las jornadas de cosecha en el campo. Así tendría una ocupación, podría ayudar con el trabajo y al mismo tiempo ganar algo de dinero. Esa propuesta transformó el ambiente de la preocupación, se pasó a la esperanza. Tras unos segundos de silencio, asintió. En su mirada ya no quedaba rastro de complejo, sino una expectativa renovada. Para él, salir al campo con Joaika no significaba solo ganar dinero, sino también recibir la confianza de los demás. La tía miró a su hijo y soltó un suspiro, pero era un suspiro de alivio, como si se le hubiera quitado un peso de encima. La tía, sin detenerse ahí, mencionó de pronto el tema de la medicina tradicional. Recordó que en otros tiempos, cuando Joaika vivía con ellos, le había enseñado a reconocer algunas plantas medicinales del bosque. Ahora, con la edad encima, temía no poder conservar todo ese conocimiento valioso. Por eso quería transmitírselo a Joaika, para que ella tuviera un oficio más y además pudiera ayudar a los enfermos.
Al oírlo, Joaika se emocionó profundamente. Para ella no era solo un aprendizaje, sino un regalo y una gran muestra de confianza. En su corazón, aprender ese oficio no significaba únicamente mejorar los ingresos, sino también un camino para hacer el bien y tender la mano a los necesitados. An Hung, sentado a su lado, asentía con convicción, convencido de que ese conocimiento sería útil no solo para la familia, sino para toda la comunidad. La idea fue recibida con entusiasmo. Joaika prometió dedicar tiempo a acompañar a la tía al bosque, aprender a distinguir cada planta y cada uso. No le preocupaban las dificultades ni el cansancio porque en su interior ardía la fe de que ese oficio le permitiría salvar vidas y sembrar bondad. Esas palabras conmovieron a la tía cuyos ojos brillaban con esperanza. Mientras la charla se relajaba, Joaika expresó su gratitud. Recordó los días en que la tía y Ja la habían ayudado cuando en los momentos más difíciles siempre hubo alguien dispuesto a tenderle la mano. Ahora, al tener la oportunidad, quería devolver esa bondad con sinceridad. Todo lo que pueda hacer por Ja y por usted, lo haré con gusto, pensaba con fuerza en su interior. Fue entonces cuando An Hung intervino animando a Ja. Acompañar a Joaika sería un buen comienzo. Con voz firme y responsable, aseguró que tarde o temprano todos encontrarían el trabajo adecuado, siempre que no se rindieran. Sus palabras eran como una chispa de aliento, dándole a Ja más confianza en sí mismo. El ambiente en aquella pequeña casa se volvió cálido y entrañable. Los planes de ir al bosque a aprender sobre las plantas medicinales, las tareas de cosecha en las que Ja participaría, todo eso se fue tejiendo en un lazo aún más fuerte entre ellos. En el corazón de la tía había alegría y emoción, pues veía a su hijo arropado y a Joaika acompañada. La conversación continuó, pero ahora con un aire más sereno y lleno de afecto. La tía miró a Joaika con ternura y le recordó que durante mucho tiempo había estado preocupada por ella y su hijo. Al ver que An Hung se había mudado a vivir con ellos, sentía cierta tranquilidad. Para la tía, que Joaika contara con un hombre que la protegiera era algo fundamental, sobre todo en un mundo lleno de peligros. Joaika escuchó y asintió lentamente antes de confesar con sinceridad que ella y An Hung llevaban más de un año enamorados, aunque al principio su madre se opusiera. Ahora, tras superar los obstáculos, vivían juntos y cuidaban del pequeño Tony. Aquella franqueza conmovió a la tía, pues mostraba que Joaika no escondía nada y la consideraba de la familia. La tía sonrió como quien bendice en silencio. Aún así, en el corazón de Joaika persistía la preocupación por el trabajo de Ja. Se disculpó por no haberle conseguido un empleo estable y mencionó que An Hung seguía preguntando y buscando opciones. La tía, sin darle importancia, agitó la mano y dijo que encontrar trabajo no era fácil, que había que tener paciencia. Lo importante era mantener la fe y no caer en la desesperanza. Sus palabras fueron como un bálsamo que alivió el ambiente. Sentado a un lado, dejó ver en sus ojos un brillo nuevo. Confesó que solo deseaba poder ayudar a su madre para no defraudar tantos años de sacrificio. Sus palabras sencillas conmovieron a todos y la sala quedó en silencio por un instante. La tía lo miró con orgullo y Joaika sonrió, convencida de que pronto encontraría su propio camino. Antes de marcharse, la tía recordó el tema de las plantas medicinales. Quería llevar pronto a Joaika al bosque, mostrarle cada especie y anotarlo todo para conservar ese saber. Para ella no era solo conocimiento, sino la pasión de toda una vida. Al transmitirlo a Joaika, se sentía tranquila, pues sabía que lo usaría para ayudar a otros. Joaika, emocionada, lo agradeció como si recibiera una misión nueva en su vida. Cuando llegó la hora de despedirse, Joaika insistió en que se quedaran a almorzar, pero la tía rechazó amablemente, diciendo que aún debía atender a enfermos y preparar remedios. Aún así, esa negativa no apagó el afecto del momento. Al contrario, reforzó el cariño sincero que los unía. La tía prometió volver pronto para compartir una comida juntos.
La imagen final fue la de Joaika entregándole un coco dulce como obsequio. Un gesto sencillo pero lleno de gratitud, símbolo de un afecto inmutable. La tía sonrió con los ojos brillantes de alegría y se marchó con Ja. Sus siluetas se perdieron poco a poco en el callejón, dejando en la pequeña casa de Joaika el eco de una charla llena de cariño y la esperanza de días mejores. El cierre quedó abierto con la certeza de que aunque la vida siga siendo difícil, con unión y amor, se pueden superar todas las pruebas. No se trataba solo de vecindad, sino de un lazo tan fuerte como el de la sangre entre personas que saben compartir y apoyarse mutuamente. Hoài ca, một người mẹ đơn thân, đầy nghị lực, nhưng cũng trải qua không ít đau đớn trong cuộc đời. Sau khi thoát khỏi những tên côn đồ đáng sợ, những kẻ đã từng rình rập, đe dọa và đẩy cô vào cảnh nguy hiểm, Ca đã may mắn được một gia đình tốt bụng cứu giúp. Họ đưa cô về nhà, chăm sóc cô và cho cô một chỗ trú ẩn tạm thời để cô có thể nghỉ ngơi và ổn định lại tinh thần. Ngồi trong căn nhà nhỏ, nằm chỗ vùng quê yên bình, không còn tiếng la hét, không còn ánh mắt đầy đe dọa hay những cú đánh bất ngờ. Ca vẫn chưa hết bàng hoàng, nỗi sợ trong cô vẫn còn đó, như một cơn ác mộng chưa nguôi. Nhưng sâu trong tim, Ca biết cô không thể mãi sợ hãi, cô cần đứng dậy, cô cần sống, không chỉ vì bản thân mà còn vì đứa con bé bỏng đang chờ mẹ về nhà. Người phụ nữ đã giúp cô là một bác gái chừng 50 tuổi, dáng vẻ gầy nhưng ánh mắt hiền từ và giọng nói ấm áp. Buổi sáng đầu tiên ở nơi trú ẩn an toàn, Ca rụt rè bước vào xuống nhà. Bác Bảy đang ngồi pha trà, quay sang mỉm cười nhẹ nhàng, dậy dậy bảo con, thấy không, ở đây ăn chút cháo cho ấm bụng. Câu nói đơn giản thôi nhưng khiến cô nhận lại, đã lâu rồi cô không được ai quan tâm hay như thế. Nước mắt cô lặng lẽ rơi, không phải vì đau đớn mà là vì xúc động.